A veces el fútbol no avisa con un comunicado oficial ni con una foto sonriente en redes. A veces avisa con un susurro que corre por los pasillos correctos y hoy ese susurro tiene nombre propio y acento colombiano. Porque el Real Madrid ha hablado con Luis Díaz y, sin confirmar nada de forma pública, ha encendido una expectación que ya se nota en el ambiente como cuando se encienden las luces del Bernabéu antes de una noche grande. La palabra hablar puede parecer poca cosa, casi burocrática, pero en el mercado de fichajes hablar es el primer movimiento de una partida de ajedrez que se juega con sonrisas diplomáticas, silencios calculados y mensajes que viajan más rápido que cualquier comunicado oficial. Cuando un club como el Real Madrid habla con un futbolista del perfil de Luis Díaz, no lo hace por curiosidad ni por llenar la agenda de invierno, lo hace porque ha detectado una oportunidad, un encaje deportivo, sobre todo, un momento. Y el momento, como tantas veces en este deporte, es enero, ese mes traicionero donde los equipos se prometen soluciones rápidas y los futbolistas miran el calendario preguntándose si su carrera está a punto de girar a la izquierda o a la derecha. Luis Díaz no es un nombre cualquiera. Es un futbolista que ha construido su reputación a base de trabajo, velocidad, desborde y una energía que no se negocia. Desde sus inicios en Colombia hasta su explosión en Europa, ha ido sumando capas a su juego como quien pule una piedra con paciencia, sin hacer ruido excesivo pero dejando claro que hay algo especial ahí. En Liverpool encontró un escenario exigente, una grada que no regala aplausos y un vestuario que no perdona la falta de compromiso. Y en ese contexto, Díaz no solo sobrevivió, sino que se ganó el respeto de compañeros, técnicos y rivales. Eso, para el Real Madrid, es una señal que pesa más que cualquier estadística aislada. La conversación entre el Real Madrid y el entorno de Luis Díaz no implica un acuerdo cerrado, ni mucho menos un fichaje confirmado, y conviene dejarlo claro desde el principio para no caer en el terreno de la fantasía descontrolada. Pero sí implica interés real, análisis profundo y una evaluación seria de lo que podría aportar el colombiano a un equipo que, pese a su grandeza histórica, nunca se da por satisfecho. El Real Madrid vive en una paradoja permanente. Gana títulos como quien respira y aún así se comporta como si siempre le faltara algo. Ese algo, en este caso, podría tener forma de extremo eléctrico, vertical y con hambre, un perfil que nunca sobra en un club que ha construido su leyenda a base de jugadores capaces de romper partidos cuando todo parece atascado. Enero no es un mes cualquiera para el Real Madrid. Históricamente no ha sido un club de grandes movimientos invernales. Prefiere planificar en verano, pensar a largo plazo y evitar el ruido. Pero cuando el mercado de invierno se activa en los despachos blancos, suele ser porque hay una necesidad concreta o una oportunidad que no se puede dejar pasar. Y aquí es donde el nombre de Luis Díaz entra en escena con una lógica que va más allá del simple deseo del aficionado. Se trata de analizar qué necesita el equipo, qué puede ofrecer el mercado y qué tipo de jugador encaja no solo hoy, sino también mañana. El Real Madrid actual es un equipo en transición controlada. Ha sabido despedir a leyendas sin romperse por dentro, ha incorporado talento joven con una planificación casi quirúrgica y ha mantenido una competitividad que muchos envidian. Pero incluso en los equipos más sólidos aparecen grietas, momentos donde falta chispa por banda, desequilibrio en uno contra uno o una alternativa real cuando los partidos se encierran en un embudo táctico. Luis Díaz ofrece precisamente eso, la capacidad de romper líneas con velocidad, de atacar el espacio con inteligencia y de contagiar intensidad a quienes le rodean. No es un mago del balón en el sentido clásico, no vive de trucos innecesarios, vive de decisiones rápidas y de un físico que parece no agotarse. La expectación que se ha generado no es casual. En un mundo donde las redes sociales amplifican cualquier rumor, hay noticias que se sienten diferentes desde el primer momento. Esta es una de ellas. No porque el fichaje esté hecho, sino porque encaja en una narrativa coherente. El Real Madrid no busca cromos, busca soluciones. Y hablar con Luis Díaz es explorar una solución posible, una pieza que podría encajar en el puzzle actual sin romper el equilibrio del vestuario ni la estructura salarial. Eso, en un club de esta magnitud, es casi tan importante como el talento puro. Desde el punto de vista del futbolista, la llamada del Real Madrid no se ignora. Da igual cuántos partidos hayas jugado en Anfield, da igual cuántos himnos hayas escuchado en competiciones europeas. Cuando el Real Madrid aparece en el horizonte, el paisaje cambia. No es una cuestión de nostalgia ni de marketing, es una cuestión de historia y ambición. Vestir de blanco significa entrar en una narrativa donde cada partido se juega con la presión de ganar siempre, donde el error se analiza con lupa y donde el éxito nunca es suficiente. Para un jugador como Luis Díaz, que ha demostrado personalidad en escenarios exigentes, esa presión puede ser un reto atractivo, casi una invitación a dar un paso más en su carrera. Ahora bien,
Enero es un terreno complicado. Los clubes no sueltan fácilmente a jugadores importantes a mitad de temporada, y menos si no tienen un sustituto claro. El Liverpool, por ejemplo, no es precisamente una institución conocida por regalar talento. Cualquier movimiento requeriría una negociación compleja, cifras importantes y una voluntad clara por parte de todas las partes implicadas. El Real Madrid lo sabe, y por eso hablar no significa precipitarse. Significa medir tiempos, evaluar escenarios y preparar el terreno por si las condiciones se alinean. Hay otro factor que no se puede ignorar, el contexto deportivo inmediato. El Real Madrid compite en varias frentes, y cada decisión de mercado se evalúa en función de cómo puede impactar en la dinámica del equipo. Incorporar a Luis Díaz en enero podría aportar frescura, competencia interna y una variante táctica interesante. También implicaría adaptación, minutos gestionados y un proceso de integración que no siempre es inmediato. El cuerpo técnico tendría que valorar si el beneficio potencial supera el riesgo de alterar una estructura que, en muchos aspectos, funciona. La expectación no solo se siente en Madrid o en Liverpool, se siente en Colombia, donde Luis Díaz es mucho más que un futbolista. Es un símbolo de superación, una historia que inspira y que conecta con millones de personas. Un posible fichaje por el Real Madrid tendría un impacto mediático enorme, pero también un peso emocional para el jugador y su entorno. No es solo cambiar de camiseta, es cambiar de escenario vital, de idioma futbolístico y de exigencia diaria. Y eso, aunque suene romántico, se decide con la cabeza fría. Conviene detenerse un momento y analizar qué tipo de jugador es Luis Díaz más allá de los highlights. Es un extremo que entiende el juego colectivo, que trabaja en defensa y que no se esconde cuando el partido se pone cuesta arriba. No es casualidad que haya rendido en sistemas exigentes, donde el esfuerzo sin balón es tan importante como el talento con él. Para el Real Madrid, que valora cada vez más la versatilidad y la disciplina táctica, ese perfil resulta especialmente atractivo. No se trata solo de desbordar, se trata de encajar. La conversación entre el club blanco y el entorno del jugador también habla de planificación a medio plazo. Incluso si el fichaje no se concreta en enero, el simple hecho de establecer contacto abre una puerta para el futuro. El mercado no se improvisa, se cocina a fuego lento y muchas operaciones que parecen surgir de la nada llevan meses gestándose en silencio. Hablar ahora puede significar fichar mañana o simplemente dejar claro que hay interés, que el Real Madrid observa y que no pierde de vista a quienes considera adecuados para su proyecto. Y aquí es donde entra el papel del aficionado, ese actor invisible pero fundamental. La expectación genera debate, ilusión y, por qué no decirlo, ansiedad. Las redes se llenan de opiniones, análisis improvisados y comparaciones a veces injustas. Conviene respirar y entender que el fútbol profesional se mueve en tiempos distintos a los del rumor. El Real Madrid no se deja llevar por la euforia momentánea, se guía por informes, datos y una visión estratégica que, acertada o no, suele tener un sentido claro. Si has llegado hasta aquí y ya estás visualizando Luis Díaz corriendo por la banda del Bernabéu, quizás sea un buen momento para suscribirte al canal, porque este tipo de historias no se cuentan a medias y lo que viene en el mercado puede ser incluso más interesante de lo que imaginas. Volviendo al terreno puramente deportivo, hay que preguntarse cómo encajaría Luis Díaz en el esquema del Real Madrid. Su capacidad para jugar pegado a la banda izquierda, su tendencia a buscar el uno contra uno y su facilidad para atacar el segundo palo lo convierten en una amenaza constante. Pero también puede adaptarse a otros roles, moverse por todo el frente de ataque y asociarse en espacios reducidos. Esa flexibilidad es oro puro para un entrenador que busca soluciones variadas según el rival y el contexto del partido. No se puede ignorar tampoco el aspecto económico. Cualquier operación de este calibre implica cifras importantes, negociación de salarios y un equilibrio delicado con la estructura financiera del club. El Real Madrid ha demostrado en los últimos años una gestión prudente, evitando locuras y apostando por inversiones estratégicas. Si se habla con Luis Díaz es porque, al menos sobre papel, las cuentas podrían cuadrar en algún escenario. Eso no garantiza nada, pero sí indica que no se trata de una fantasía sin fundamento. El mercado de invierno, además, tiene su propio lenguaje. No es un mercado para soñar, es un mercado para ajustar. Y en ese ajuste, el Real Madrid podría estar buscando algo más que un parche. Podría estar adelantando una operación, anticipándose a la competencia y asegurando un perfil que encaje en su proyecto medio plazo. Hablar ahora es, en cierto modo, tomar posiciones. Desde el punto de vista del espectáculo, la posible llegada de Luis Díaz añadiría un ingrediente interesante a la narrativa de la temporada.
Un jugador con su energía y carácter podría cambiar dinámicas, aportar frescura en partidos cerrados y ofrecer alternativas cuando el guión se complica. El fútbol, al final, también vive de eso, de giros inesperados que obligan a los rivales a replantearse estrategias. Es importante, sin embargo, no caer en la trampa del todo o nada. Que el Real Madrid haya hablado con Luis Díaz no significa que el fichaje sea inminente, ni que el club esté desesperado por cerrar la operación. Significa que hay interés, análisis y una puerta abierta. El resto dependerá de factores que van desde el rendimiento deportivo hasta la voluntad del jugador y la postura de su club actual. El fútbol moderno es un ecosistema complejo y cada decisión es el resultado de múltiples variables. La expectación generada también revela algo más profundo, el hambre constante del Real Madrid por mejorar, incluso cuando está en lo más alto. Esa mentalidad, que a veces se critica por insaciable, es la que ha construido una historia llena de títulos y noches inolvidables. Hablar con un jugador como Luis Díaz es coherente con esa filosofía, con esa idea de que siempre hay margen para crecer. Para Luis Díaz, la situación también es una prueba de madurez. Saber que uno de los clubes más grandes del mundo se interesa por ti es un reconocimiento, pero también una responsabilidad. Decidir si dar ese paso, cuándo hacerlo y en qué condiciones no es sencillo. Implica evaluar el presente, imaginar el futuro y asumir riesgos. Y en el fútbol, como en la vida, los riesgos bien calculados suelen ser los que llevan a los grandes saltos. La narrativa de este posible fichaje se alimenta de detalles, de silencios y de señales sutiles. No hay fuegos artificiales ni anuncios grandilocuentes, solo conversaciones, análisis y expectativas. Y a veces, esas historias son las más interesantes, porque se construyen desde la lógica y no desde el ruido. Si te gusta entender el fútbol más allá del titular rápido, dale al botón de suscribirte, porque aquí se cuentan las cosas con contexto, con criterio y sin vender humo barato. Mirando al futuro, es evidente que el Real Madrid seguirá explorando el mercado con la misma mezcla de ambición y cautela que lo caracteriza. Luis Díaz es un nombre que encaja en muchas de las casillas que el club suele buscar: talento probado, margen de crecimiento, mentalidad competitiva y capacidad para marcar diferencias en escenarios grandes. Que esa combinación termine o no en un fichaje es una historia que aún se está escribiendo. Mientras tanto, la expectación seguirá creciendo, alimentada por cada partido, cada gesto y cada rumor. El fútbol es así, un relato en constante movimiento donde lo que hoy es una conversación mañana puede ser un acuerdo o un recuerdo. Lo importante es entender el proceso, disfrutar del análisis y no perder de vista que, más allá de los nombres y las camisetas, se trata de un deporte que vive la pasión y de las decisiones valientes. El Real Madrid ha hablado con Luis Díaz y con eso ha bastado para encender la imaginación de miles de aficionados. No hay certezas, pero hay una historia en marcha, una posibilidad que invita a mirar el mercado de invierno con otros ojos. Y cuando un club como el Real Madrid mueve ficha, aunque sea de forma silenciosa, conviene prestar atención, porque incluso los movimientos más discretos pueden acabar cambiando el curso de una temporada. Al final, el fútbol se decide en el césped, pero se construye mucho antes, en despachos, llamadas y conversaciones que rara vez salen a la luz. Esta es una de esas conversaciones que, por ahora, solo podemos analizar y contextualizar. El desenlace llegará cuando tenga que llegar, y entonces miraremos atrás y recordaremos este momento como el inicio de algo o como una oportunidad que se quedó en el camino. Sea cual sea el resultado, la expectación ya está servida, y eso, en un deporte que vive de emociones, nunca es poca cosa. Y precisamente por eso merece la pena detenerse aún más en lo que rodea a esta conversación, en los matices que normalmente se pierden entre titulares acelerados y debates superficiales. Porque cuando se dice que el Real Madrid ha hablado con Luis Díaz, no se está hablando de una charla improvisada ni de una llamada casual para tantear el terreno sin consecuencias. En el lenguaje no escrito del fútbol de élite, hablar implica haber estudiado previamente el perfil del jugador con lupa, haber evaluado su rendimiento reciente, su historial físico, su impacto en diferentes contextos tácticos y hasta su comportamiento en momentos de presión real, de esos donde el estadio ruge y el error no tiene excusa. El Real Madrid no se mueve por impulsos. Cada contacto responde a informes previos elaborados por distintos departamentos que trabajan de forma casi obsesiva. Analistas de rendimiento, ojeadores, responsables deportivos y técnicos cruzan datos y percepciones hasta formar una imagen bastante clara de lo que puede aportar un jugador. En el caso de Luis Díaz,
Esa imagen es la de un futbolista que no necesita demasiada adaptación emocional para competir al máximo nivel, algo que en el club blanco se valora incluso más que la calidad técnica pura. Porque talento hay mucho, pero carácter competitivo, del que no se negocia, hay bastante menos. Además, hay un detalle importante que suele pasarse por alto. Luis Díaz no es solo un extremo rápido que encara por fuera. Es un jugador que ha aprendido a interpretar los espacios interiores, a aparecer por sorpresa y a ofrecer soluciones cuando el rival se encierra. Esa evolución no es casual. Es el resultado de haber trabajado en sistemas exigentes donde no basta con correr, hay que pensar rápido. Y eso conecta directamente con una de las obsesiones actuales del Real Madrid, tener futbolistas capaces de leer el juego en tiempo real, de adaptarse a distintos registros sin que el equipo pierda identidad. Cuando se analiza el encaje de Luis Díaz, también se tiene en cuenta su capacidad para convivir con otras estrellas sin necesidad de ser el foco permanente. No es un jugador que reclame todos los balones ni que desaparezca si no es protagonista absoluto. Sabe esperar su momento, sabe sacrificarse y sabe entender que en los grandes equipos el brillo se reparte según el contexto. Esa madurez futbolística, especialmente en un vestuario lleno de jerarquías claras, es un punto a favor enorme. Por eso la conversación genera tanto interés interno. No se trata solo de sumar talento, se trata de sumar equilibrio. El Real Madrid es consciente de que cualquier incorporación debe mejorar el grupo sin alterar dinámicas que funcionan. Y Luis Díaz, por perfil y carácter, parece encajar en esa lógica. No es alguien que llegue a romper el ecosistema, sino integrarse y elevar el nivel competitivo de todos, empezando por los entrenamientos, que es donde realmente se ganan o se pierden minutos. Otro aspecto que se valora con atención es su resistencia mental. Luis Díaz ha pasado por momentos complicados fuera del campo, situaciones personales duras que no todos los futbolistas sabrían gestionar sin que su rendimiento se resienta. Haber mantenido el nivel competitivo en ese contexto habla de una fortaleza mental que en clubes como el Real Madrid se considera casi imprescindible. Aquí no basta con jugar bien cuando todo va de cara, hay que hacerlo también cuando el entorno aprieta y la exigencia se multiplica. La conversación, además, no ocurre en el vacío. Ocurre en un mercado donde los perfiles desequilibrantes escasean y donde cada club guarda celosamente a sus piezas clave. El Real Madrid lo sabe y por eso el simple hecho de hablar ya es significativo. No es una promesa, pero sí una declaración de interés seria. Es decirle al jugador que está en el radar, que su evolución no ha pasado desapercibida y que, llegado el momento, podría haber una puerta abierta. Desde el punto de vista estratégico, este tipo de movimientos también sirven para medir reacciones. ¿Cómo responde el entorno del jugador? ¿Qué sensaciones transmite? ¿Qué prioridades tiene en mente? Todo eso forma parte del análisis. El fútbol moderno no se limita a fichar talento. Fichar también es entender personas, ambiciones y límites. Y en ese terreno, cada conversación aporta información valiosa, incluso si no desemboca en una operación inmediata. Hay también un componente de mensaje hacia adentro. El club demuestra que está atento, que no se duerme y que siempre explora opciones para mejorar. Eso genera una competencia sana dentro del vestuario actual, una sensación de que nadie tiene el puesto garantizado por decreto. En el Real Madrid, históricamente, esa competencia ha sido una de las claves del éxito sostenido. Hablar con jugadores de alto nivel refuerza esa cultura sin necesidad de hacer anuncios ruidosos. La expectación externa, por su parte, es casi inevitable. El nombre de Luis Díaz despierta interés porque representa un tipo de futbolista muy reconocible para el aficionado, vertical, intenso, directo. Es fácil imaginarlo en escenarios grandes, y esa facilidad para proyectar escenarios es lo que alimenta la conversación pública. Pero mientras fuera se especula, dentro se analiza con frialdad, con hojas de cálculo, vídeos y reuniones largas donde se discuten pros y contras sin romanticismo excesivo. Incluso el silencio tiene su peso. Que no haya filtraciones constantes ni declaraciones ambiguas indica que se está manejando el asunto con cautela. Y en un club como el Real Madrid, el silencio suele ser una señal de profesionalidad, no de desinterés. Cuando el club quiere hacer ruido, sabe perfectamente cómo hacerlo. Cuando no lo hace, normalmente es porque prefiere observar, evaluar y esperar el momento adecuado. Por eso, más allá del resultado final, esta conversación ya dice mucho sobre la dirección que sigue el club y sobre el tipo de jugador que considera válido para su proyecto. Luis Díaz no es una elección caprichosa, encaja en un perfil muy concreto que combina rendimiento inmediato con recorrido futuro. Esa combinación es difícil de encontrar y explica por qué cada contacto genera tanta atención. En definitiva,
No estamos ante un rumor vacío ni ante una maniobra desesperada. Estamos ante un movimiento lógico dentro de una planificación compleja, donde cada detalle cuenta, donde incluso una simple conversación puede tener múltiples lecturas. El Real Madrid ha hablado con Luis Díaz y, sin mover aún ninguna ficha visible, ha conseguido exactamente lo que suele conseguir cuando actúa con inteligencia: poner el foco donde quiere y dejar claro que, incluso en silencio, siempre está un paso por delante. Y ese peso que flota en el ambiente no es abstracto, se traduce en conversaciones paralelas, en reuniones donde se revisan vídeos una y otra vez, donde se pausa la imagen para analizar un desmarque, una decisión tomada en décimas de segundo, una reacción tras perder un balón. Porque cuando el Real Madrid valora seriamente a un jugador, no se queda con la superficie. Va al detalle incómodo, al error cometido en un partido menor, a la forma en que el futbolista responde cuando el plan no funciona. Ahí es donde se separa al buen jugador del que puede sostener la camiseta blanca sin que le pese una tonelada. Luis Díaz, en ese sentido, ofrece material de análisis muy interesante. Hay partidos en los que no brilla de forma evidente, donde no hay goles ni asistencias que adornen la estadística, pero aún así su influencia se percibe. Arrastra marcas, obliga a bascular, genera segundas jugadas. Ese tipo de impacto silencioso es el que los técnicos valoran especialmente, porque no depende del estado de ánimo ni del contexto, es una constante. Y las constantes son las que sostienen los proyectos largos. El club también observa cómo se comunica dentro del campo. No solo con palabras, sino con gestos, con movimientos que indican al compañero dónde atacar o cuándo presionar. La comunicación no verbal es clave en equipos de alto nivel, donde muchas jugadas se deciden sin tiempo para hablar. Luis Díaz ha demostrado entender ese lenguaje, integrarse rápido en sistemas complejos y asumir responsabilidades sin necesidad de protagonismo excesivo. Para un vestuario lleno de líderes naturales, eso es un punto a favor que no se pasa por alto. Otro detalle que se analiza con lupa es su relación con la presión del entorno. Jugar en el Real Madrid implica convivir con un escrutinio constante, con análisis diarios y con una exigencia que no se detiene ni después de ganar. Hay futbolistas que necesitan un contexto más protector, otros que convierten esa presión en combustible. La trayectoria de Luis Díaz sugiere que pertenece al segundo grupo. Ha rendido en estadios hostiles, ha asumido el rol de referente en momentos complicados y no ha esquivado la responsabilidad cuando el equipo lo ha necesitado. Todo esto explica por qué la conversación no se quede en lo superficial. No es un simple intercambio de impresiones, es una toma de contacto entre dos realidades que se reconocen mutuamente. El Real Madrid identifica en Luis Díaz un perfil alineado con su idea de competitividad permanente, y el jugador percibe que no se trata de un interés circunstancial, sino de una valoración profunda de lo que puede aportar. Esa sensación, aunque no se verbalice públicamente, pesa mucho. Incluso el aspecto emocional se tiene en cuenta. Cómo gestiona los altibajos, cómo responde a una suplencia inesperada, cómo celebra un gol propio o ajeno. En un club donde el colectivo está por encima del individuo, esos gestos importan. Y en los registros observados, Luis Díaz aparece como un futbolista que suma, que empuja y que entiende el éxito como algo compartido. No es un detalle menor, es una condición casi obligatoria. Mientras tanto, el silencio externo sigue siendo parte del plan. No hay desmentidos ni confirmaciones porque no hacen falta. El Real Madrid sabe que el ruido excesivo suele encarecer operaciones y distorsionar percepciones. Prefiere trabajar en segundo plano, dejando que la expectación se mantenga en un nivel controlado. Esa forma de actuar, lejos de ser fría, es tremendamente efectiva. Permite evaluar sin presión añadida y decidir con la cabeza fría. La situación, por tanto, se mantiene en ese punto exacto donde todo es posible y nada está comprometido. No hay pasos en falso ni movimientos precipitados. Solo análisis, comparación y reflexión. Y en ese proceso, cada detalle cuenta. Desde la forma en que el jugador entrena hasta cómo se cuida fuera del campo. Desde su capacidad para adaptarse a nuevas ideas hasta su disposición para asumir un rol que puede evolucionar con el tiempo. Así, sin que el reloj avance un solo minuto, la historia sigue cargándose de significado. No por lo que ocurre, sino por lo que se evalúa. El Real Madrid ha hablado con Luis Díaz y, en esa simple frase, cabe un universo entero de análisis, expectativas y posibilidades. Todo permanece en pausa, pero no en quietud. Es una pausa activa, llena de información, donde cada silencio dice algo y cada detalle suma. Y en ese terreno, el club blanco se mueve con la seguridad de quien sabe exactamente lo que está buscando.